Que ya no voy a hacer resumen, sino voy a empezar donde me quedé. La salvación de nuestras almas, que como bien lo hemos mencionado, bien puede llamarse la liberación de nuestras almas. Amén. Vamos a avanzar, solo lo menciono. La base bíblica es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, donde nos habla claramente que el fin de nuestra fe es la liberación o la salvación de nuestras almas. Esta palabra que aquí vemos como salvación, el significado es liberación. Amén. La palabra liberación, voy a leer sobre lo que está en celeste abajo. Hablar de liberación implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales. ¿Decimos amén? Que impiden a cualquier individuo la oportunidad de evolucionar y desenvolverse en su totalidad. Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos muestra la palabra de que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino antes bien, somos de los que perseveramos, según la palabra aquí como está escrita, dice, para la salvación o bien para la liberación de nuestras almas. Segunda de Pedro, mis amados hermanos, capítulo 2, del versículo del 20 al 22, nos muestra de que nosotros no podemos seguir como ejemplo a los pecadores, ni tampoco tenemos que dejarnos engañar. Antes bien, tenemos que ser obedientes al Señor para que no se cumplan los proverbios, ¿verdad? Que el perro vuelve a su vómito o la marrana recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Y yo siempre me he preguntado, mis amados hermanos, no sé si ustedes se han preguntado, pero ¿a quién se le ocurre bañar a una marrana, no? ¿A quién se le ocurre? Si ustedes y yo sabemos que por naturaleza, pues el animalito de por sí, y de ahí viene aquella famosa frase, no seas coche, el animalito es sucio, ¿verdad? Bien, todo estoy leyendo, la cosmogonía tiene que ver con la narración mítica y pretende dar respuesta al origen del universo, como al origen de la humanidad, pero también al origen de las entidades espirituales. Amén. Aquí Dios no crió nada para que se convirtiera en algo malo o de las tinieblas. Dios no nos crió, mis amados hermanos, para que nosotros nos deleitáramos en el pecado. Antes bien la Biblia muestra, ¿qué cita era? Isaías, ¿qué? 43:7. ¿Sí? Nos muestra la palabra del Señor ahí en Isaías 43:7, que todo aquello que es llamado por su nombre, para gloria mía, dice el Señor, lo crié, lo formé y lo hice. Para eso nos hizo el Señor a nosotros, no, ya viendo esta cita que está en la pantalla, para participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las obras infructuosas de las tinieblas, ustedes y yo tenemos que reprenderlas. Amén. ¿Qué significa reprender? Todo lo que está ahí en la pantalla, mis amados hermanos, significa convicto, reprochar, condenar, reprender, castigar. Bien, esto, dejar convicto, que está resaltado en celeste, donde está a la vista más que el hecho de exponerle al ofensor su falta. Entonces, ¿de qué se trata el reprender las obras infructuosas de las tinieblas? Pues hacerle ver a aquel que está haciendo algo malo su error. ¿Para qué? Para que aprenda, mis amados hermanos, a hacer las cosas, al menos bíblicamente hablando, como tienen que hacerse. ¿Decimos amén? Reprenderla significa mostrar, vean, esto es interesante, la propia culpa, porque la mayoría de nosotros somos muy buenos para ver el error del hermano y si Dios nos lo pone, hacérselo ver, pero manifestar nuestra propia culpa, ahí no somos muy buenos. La implicación de que hay una prueba convincente de esa falta. Amén. Yo creo que por eso estaba aquella que decía que pase y luego el video. ¿Por qué? Porque una convicción de que hay una falta. Decimos amén. Efesios capítulo 5, versículo 10. Aquí vamos a empezar porque esto no lo hemos mencionado. Traten, ¿qué dice la palabra? De hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir ustedes y yo, mis amados hermanos? Tratando, haciendo lo posible de hacer lo que a Dios le agrada. Mencióname rápidamente 3 cosas que la Biblia muestra que a Dios le agrada. A Dios le agrada la obediencia, mis amados hermanos. A Dios le agrada la santidad. ¿Qué otra cosa le agradará a Dios? La humildad. A Dios le agrada la humildad. A Dios le agrada que nosotros nos congreguemos, mis amados hermanos.
A Dios le agrada, dice la Biblia, que nosotros nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuál es la mejor forma de demostrar que ustedes y yo nos amamos? ¿Cuando todo va bien? ¿O cuando ustedes o nosotros estamos mal portados? Cuando nos portamos mal, ¿verdad? Allí, mis amados amores, cuando se echa a ver, en realidad esta oveja, este pastor, me ama. Esta oveja me ama. ¿Por qué? Porque nos aguantamos los unos a los otros. Y así lo dice la palabra. Bueno, entonces tenemos que tratar en el nombre de Jesús de hacer lo que a Dios le agrada. Pero ¿quién es aquel que trata, que intenta? ¿Quién es aquel que se ve que en realidad está tratando por agradar a Dios? Miren, la Biblia dice claramente en Génesis, espero que esta sí esté bien, 4:7, amén, que el pecado está a la puerta. Dice, ¿y qué está haciendo? Shh. Shh. Está llamando. ¿Y qué espera? ¿Por qué está llamando? Porque quiere que le abramos, amén. Dice que está ahí a la puerta y nos está deseando. Pero aunque el pecado nos desee, dice en Génesis 4:7, ustedes y yo podemos enseñorearnos, podemos gobernarlo, podemos dominarlo, amén. Aquel que comete pecado, mis amados hermanos, resumida cuenta, es porque quiere. Porque la Biblia también dice en el libro de Judas, ahí lean, solo tiene un capítulo, de que el Señor tiene la capacidad para guardarnos sin mancha, para guardarnos sin caída. Así lo dice, está escrito en el libro de Judas. Él tiene la capacidad para que ustedes y yo no caigamos, no cometamos errores, no cometamos pecado. Pero si lo cometemos, ¿por qué lo cometemos? Porque a veces, mis amados hermanos, ni siquiera, lamentablemente, tratamos de agradar al Señor. Si una vez tratamos de agradarnos a nosotros mismos, o como lo leímos en las citas anteriores, tratamos de agradar al pecador, tratamos, mis amados, hasta buscamos que nos engañen. Ustedes y yo no sé si a veces, tal vez nos ha pasado, pero a mí me pasa mucho con Mercy. Papi me dice, vení, juguemos totito, juguemos totito. ¿Y qué creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que gana? Siempre gana Mercy. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque a veces así nos pasa, dejamos que nos engañen. Amén. O sea, yo la dejo ganar. Amén. ¿Pero por qué? Porque yo estoy seguro que si le gano, ya no va a querer jugar conmigo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces así somos, estamos conscientes de que lo que estamos haciendo no es correcto, no le agrada a Dios, pero a pesar de eso, lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, vean, dice muchas cosas la Biblia, no me pregunten la cita porque no me acuerdo. Mi pueblo, dice, al leño, al ídolo, refiriéndose a un pedazo de madera, le pregunta. Está en Oseas. ¿Oseas qué? No me acuerdo. 4:12, 6 algo, no sé. Pero ahí tiene que estar. Y esto es lo tremendo. Y el leño le responde y dice, el ídolo, 4:12, gloria a Dios, ya, ahí sí con buena puntería. Ahí está, Oseas 4:12. Le responde, pero ¿por qué le responde? Porque dice ahí, hermanos, porque un espíritu de fornicación los hizo errar. Entonces, ¿por qué llega el momento en el que ustedes y yo estamos conscientes que lo que estamos haciendo a Dios no le dejemos si le cae bien al pastor, dejemos si la pastora va a estar contenta? No, traten de agradar a Dios. ¿Por qué estamos conscientes de que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, pero a pesar de eso ahí estamos? ¿Por qué? ¿Qué dice Oseas 4:12? Porque un espíritu, y es lo que estamos hablando, de fornicación, es el que tiene nuestras almas. Bueno, de todo aquel que se deleita cometiendo pecado, sabiendo que está mal. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema, mis amados hermanos? ¿Cuál es el título? La salvación o la liberación de nuestras almas. Levánteme la mano a quien no le ha pasado, que está consciente de que está haciendo algo malo, pero lo sigue haciendo. ¿Quién no lo ha hecho así? ¿Será que todos hemos hecho lo mismo?
Estamos conscientes de que hay cosas que a Dios no le agradan, pero como a mí me gusta. Yo les he contado una oportunidad bien cómo es Dios de bueno. Cuando todavía estudiaba, salió un juego de cartas que eso era pura hechicería, hermano. Pero para mí era un juego de cartas. Había una carta que se llamaba El Cazador de Almas. Y era una de las cartas más poderosas, ¿pueden creer ustedes eso? Y yo ahí jugando, hermano. El asunto es que logré juntar 150 quetzales para que me vendieran mi tótem. 20 cartas, en 150 me las vendieron. Allá por 1000, no me acuerdo. Y nos dejaban jugar abierta y públicamente en el instituto. Y creen ustedes que ese día que a mí me venden mis cartas y yo ya estaba ganando poder. Llega el coordinador y me las quita. Nos levantó las cartas a todos los que estábamos ahí. Yo tenía 18 años. Hace 20 años fue eso, imagínense. Cómo pasa el tiempo. Y no pude llevar esas cartas a mi casa. ¿Y qué creen que hizo don Necio? Yo solo al ver esas cartas dije, estos son demonios. Pero como quería jugar con mis amiguis, ¿qué creen que hice? Volví a comprar y esas sí las llevé a la casa. Y las llevé a la casa y da la casualidad que en eso, miren, mis papás tan ocurrentes, se empiezan a meter con el Señor, hermano. ¿Pueden creer ustedes? Y llegó el punto en que me obligaron y te vas a la iglesia y me fui. Pero yo les dije, ya, cansado, está bien, yo voy a ir. Pero esa iglesia que ustedes van, yo no me voy a quedar. Yo voy a buscar mi iglesia. Ya se lo chequearán, pero la cosa es que me diga. Al poquito tiempo con el Señor me llegó a una iglesia y ahí empezó todo esto que estamos hablando. El asunto es que ya después de eso el Señor me habla a mí y fui a sacar esas cartas e intenté quemarlas. ¿Creen que se quemaban esas cosas? No se quemaban. Y eran, no sé qué material, pero no eran de las cartas de esas que ustedes juegan. Eran como plásticas, pero no eran plásticas, sino como que fibra de vidrio. La cosa es que no se quemaban. Y yo así todo asustado, ¿y qué está pasando acá? Le eché, no me acuerdo qué le eché, la cosa que le eché algo, y cuando le eché ese algo, ¿saben que el fuego normalmente qué color sale cuando está quemando algo? Entre amarillo, anaranjado, negro, blanco, y ese cuando estaba quemando esas cartas salió azul. ¿Pueden creer ustedes eso? ¿Por qué habrá así? De plano usted le echó tinta azul. No, yo creo, mis amados hermanos, que eso fue porque ahí más de algún demonio se estaba manifestando. Nunca había visto yo fuego azul. Amén. Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la Biblia claramente dice acá en Efesios 5:10, por favor, mis amados hermanos, traten de hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Sigamos. Miren lo que dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. ¿Cómo puedo dar yo testimonio de que alguien conoce a Dios, hermano? ¿Cómo puedo decir yo, esa persona sí conoce a Dios? ¿Será que la pastora o ustedes o yo podemos decir y señalarlos, aunque no es correcto, ¿verdad? Este sí conoce a Dios y este no. ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede identificar quién conoce a Dios, sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Hay una respuesta bien básica en la Biblia, mis amados hermanos. ¿Cómo se conoce a alguien? ¿Por qué se conoce a alguien? Entonces, ¿se puede saber? Hermanos, ¿están conmigo o no? No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Pregunto. Hagamos a un lado lo malo que los fariseos tenían. ¿Qué de bueno tenían? ¿Por qué eran fariseos? Hagamos a un lado lo malo. ¿Por qué? Eran maestros de la palabra, muy bien. ¿Qué más? Eran los encargados, mis amados hermanos, del culto. Eran los encargados de los ritos, de las purificaciones. Eran los encargados de predicar la palabra. Eran los encargados de decirle al pueblo lo que tenían que hacer. Por eso Jesús decía, hagan lo que ellos dicen. ¿Ven qué autoridad tenían? Que el mismo Jesús dijo,
hagan lo que ellos dicen. Estamos hablando sobre lo bueno ahorita. Amén. ¿Son esas cosas buenas, sí o no? Aquí viene la pregunta. ¿Pero conocían a Dios? El Señor Jesús los reprende, los regaña, se los cuadra y les dice, ustedes, le dice, escudriñan las Escrituras. Ayúdenme por favor, Juan 9:35. Si no me perdonan, porque les parece que en ellas hay vida eterna. Pero a mí ustedes no me quieren recibir. ¿Y de quién hablaban las Escrituras? De Él. Entonces eran muy buenos en lo que hacían. ¿Cómo estamos, sí o no? No, pero ahí está en la Biblia. ¿De quién hablaban las Escrituras? De Jesús. Pero a mí, dice él, ustedes no me quieren recibir. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque es posible de que haya gente que predique al Señor y aún predicándolo no lo conoce. ¿Qué otro ejemplo les puedo poner? Bueno, dejemos ahí a los fariseos. Y nos habremos hecho cómplices en alguna oportunidad de gente que no conoce a Dios. ¿Y qué dice la palabra acá? No se hagan cómplices de gente que no conoce a Dios. Ahora, no sé si ya me respondieron, pero ¿cómo se echa de ver que alguien sí conoce a Dios? Por los frutos. Así está escrito, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis. Ahora, menciónenme nombre por nombre esos frutos. Pero rápido, hermano, porque a mí se me va el tiempo esperando que ustedes me respondan. Y cuando siento, ya se fue el tiempo. ¿Y qué es lo más triste? Que no me responden. Menciónenme los frutos. ¿Cómo se echa? Este hermano tiene estos frutos y yo creo que conoce a Dios. En el amor, dice. ¿Sí o no? Si eso es lo que me sobra, pastor. Sí, hermanos, de verdad se echa de ver en el amor. Amén. ¿Y cómo se echa de ver el amor? Ay, que me abrace, que me apapache, que me tolere todo. ¿Eso es el amor? Es el amor del mundo. Amén. El amor, mis amados hermanos, dice la palabra que nunca deja de ser, pero también reprende las obras de las tinieblas. Amén. Bueno, avancemos porque está muy serio. Al contrario, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. Pensemos, por favor, pensemos. Ok, vamos a suponer que ustedes y yo no nos hacemos cómplices de alguien que no conoce a Dios, pero sí lo queremos o la queremos de cómplice. ¿Cuál sería el temor de hacerle ver sus errores? Ah, la voz de la experiencia regresó. ¿Perder la amistad? Pero como yo no quiero perder su amistad, cualquier cosa fue hermano Hugo, hermano. Y porque después a mí me las tiran y no, ya no quiero que me tiren nada. ¿Qué más? Yo no tengo mucha experiencia con eso, pastor. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. Pues sus hechos, miren esto, no aprovechan de nada. Hermano Hugo decía, perder la amistad. Hermanos, ¿y de qué me sirve a mí tener la amistad de alguien que no conoce a Dios si por eso voy a perder mi alma? ¿Me servirá de algo? No sirve absolutamente de nada. Si Dios, que la Biblia dice que Dios es amor, ¿sí o no? La Biblia dice, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Si Dios lo hace, yo no estoy diciendo que ustedes y yo hagámoslo. No, porque podemos caer en el otro punto de que ahora
la puerta abierta que tengo es que a todos los aborrezco. Se me metió uno y ahora cualquier cosa lo aborrezco. Pero es que las cosas son claras, hermano. Ustedes y yo, bueno, voy a decir esto así. Vamos a hacer, bueno, no me sale decirlo. Pero para conocer el bien y el mal, escúchenme lo que voy a preguntar. ¿Necesitamos del Espíritu de Dios para conocer el bien y el mal? Algunos dicen que no. Pregunto, con base bíblica. Viene la serpiente y le dice a la mujer: lo que pasa es que Dios sabe que si comes del fruto vas a ser como Él, vas a conocer el bien y el mal. ¿Fue el Espíritu el que le dio esa revelación? ¿Quién fue? ¿Fue Satanás? Tampoco vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero a lo que voy, mis amados hermanos, es de que con el conocimiento que Dios nos ha dado, tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la capacidad de saber quién nos conviene y quién no nos conviene. Tenemos la capacidad, mis amados, de poder agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice acá: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que, escuchen esto, es que da vergüenza, dice, hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Hermanos, si da vergüenza hablar de lo que esta gente hace a escondidas, ¿no dará vergüenza estar con ellos? Pero me la aguanto. Bueno, entonces van a tener que pagar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Un alma cautiva. Un alma contaminada con espíritus inmundos. Así de simple, hermano. Les hago una preguntita. Gracias a Dios ya avanzó. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiar? No me muy convencido ese amén. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar? ¿Y por qué quieren cambiar? ¿No están contentos como son? No. Porque queremos cambiar más de lo que estamos. Queremos cambiar más de lo que estamos cambiados. Se lo pregunto. ¿No será si queremos cambiar, mis amados hermanos? Porque quizás tenemos hasta conocimiento de que lo que nos estorba esto no es algo humano, digámoslo así, sino de que es algo espiritual. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ustedes y yo somos espíritus, ¿sí o no? Y el mismo espíritu, recuerden que lo mencionamos en nuestros días, en el libro de Romanos, dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y por eso que ustedes y yo queremos cambiar. Porque espiritualmente hablando, ustedes y yo sabemos que aún nos falta dar una talla. ¿Y cuál será la talla? XXXXX. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, dicen. Cualquier cosa reclamen el apóstol Pablo. ¿Vivimos de esa forma, mis amados hermanos? Gracias. ¿Cuántos vivimos de esa forma? Teniendo cuidado con lo que hacemos. Por ejemplo, voy a ir a Escala. ¿Qué debería de tener cuidado? Para empezar, no se vayan los taxis, pastor. Pues ayúdeme, pero por favor ayúdeme. Es un pensamiento nada más. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Voy a ir a Escala. ¿Qué sería lo primero que tengo que pensar? Cuidando de las personas, digo yo. Amén. ¿Qué más? Por ejemplo, eso es lo que me dice, voy a ir a Escala, pero resulta que solo tengo los 30 quetzales del día. ¿Qué va a ir a hacer a Escala entonces? ¿Sí me voy a entender? Viva como alguien que piensa lo que hace, no como tonto. Para empezar, se van en taxi. ¿Cuánto es de taxi? Ida y vuelta 10 y solo tienen 30. ¿Qué se van a ir a gastar 20? Me suben la pasarela a unas mis manías.
Bajan la pasarela, mi bolsa de papaya. Entran a escala, ya se acabaron los 30. Entonces mejor me regreso. Con todo respeto, vivan como gente que sabe lo que hace, no como tontos. Y después cuando regresa la esposa, mi amor, y la comida. Ese es el ejemplo que a mí se me ocurrió, hermano. Pero ¿por qué nos vamos a estar comprometiendo? Miren, es que hay cosas bien delicadas, hermano. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando alguien no puede soltar a alguien es porque su alma está ligada? La Biblia dice eso, mis amados, y lo dice claramente, que el alma de David y Jonatán quedó ligada. ¿Por qué? Porque se les ocurrió hacer un pacto. Así lo dice la Biblia. ¿Se recuerdan cómo fue ese pacto? ¿Sí se acuerdan o no? Dice la Biblia que David le dio y Jonatán recibió, pastor. Que David le dio a Jonatán unas prendas y Jonatán le dio a David prendas de él. Por ejemplo, este es el pacto: yo te doy mi camisa y vos me das la tuya. Amigos por siempre, forever. Almas ligadas. ¿Qué se necesita? Que uno reconozca que está estorbado y que el Señor lo libere. Si no, juntitos los dos al infierno van a ir a parar. ¿Por qué, pastor? Porque tu alma y la mía tienen que estar ligadas a Cristo, no a ningún ser humano, y menos a uno que ni conoce a Dios. Y lamentablemente, mis amados hermanos, es que no se trata de ser nosotros egoístas o piensen lo que quieran. Se trata de agradar a Dios sobre todas las cosas. Y es que esto es automático, hombre. Yo lo viví. Cuando uno trata de agradar a Dios, ¿saben qué pasa con la gente con la que uno se unía antes, que no tiene al Señor en su corazón? ¿Saben qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa? Ok, vivíamos con gente que no agradaba a Dios porque éramos iguales. Ahora yo ya estoy agradando a Dios. ¿Qué pasa con todos aquellos que eran mis amigos? Se alejan. Así dice, solitos. No hace falta que yo los eche, se alejan. Me echan. ¿Verdad que sí? Ustedes saben lo que estamos hablando. Eso es lo que pasa. Pero cuando no se alejan, ¿por qué no se alejan? Porque somos iguales, dijo Maga, hermano. Porque somos iguales. Y aquí la Biblia dice: cuando la luz brilla, todo queda al descubierto. Por eso que no queremos que la luz nos llegue, mis amados hermanos, porque lo dijo hermano Hugo, porque no queremos perder esas amistades. Y a esta gente el Señor le llama almas adúlteras. Qué tremendo, ¿va? Dura es esta palabra, pastor. ¿Quién se salvará? Simple, mis amados hermanos. Busquemos agradar a Dios. Y se van a dar cuenta cómo uno encuentra deleite en otras cosas. ¿Alguien me puede decir en qué se deleitaba antes? ¿Ah? Nadie se deleitaba en nada. En la música. ¿En cuál, por ejemplo? Yo sé en cuál se deleitaba. Son bromas. Efesios 5:16 sigue diciendo: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. ¿Decimos amén? Porque estamos viviendo tiempos, ¿qué dice? Muy malos, hermano. En cualquier momentito Cristo puede venir. ¿Y para quién sería un tiempo malo que Cristo venga? ¿Sería para ustedes un tiempo malo que Cristo venga? No, pero ¿para quién sí? Para aquel que no está buscando agradar. Vean lo que dice: no sean tontos, sino que traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Miren, yo uno de estos días estaba orando, mis amados, yo creo que ya se los conté, no me recuerdo, pero creo que sí. Tenía varios días de tener una petición ahí al Señor,
Pero este día oré un poquito más, 2 minutos. Y bueno, Señor, aquí está, ¿qué es lo que quieres que haga con esto? Yo tenía algo y yo tenía un pensamiento y pues yo dije, dime tú qué quieres que haga. ¿Te los conté, va? No. La cosa es que se los terminé de orar y terminando de orar empiezan a llamar al celular de la pastora. Y yo sabía quién estaba llamando y no contesté. Y todos, aunque lo veamos, usted no contesta. Y no contesté y yo dije, miren cómo somos. Le estaba diciendo, Señor, tengo esto, ¿qué quieres que haga con esto? Y terminando de orar y entra la llamada al teléfono de la pastora. Dije yo. Así se quedó. Terminando de orar viene la respuesta y ese mismo día se soluciona todo y al otro día se hizo todo. Así dice. ¿Y qué fue lo que hizo, pastor? No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Entonces yo me metí en eso. Pero Señor, tengo esto, ¿qué quieres que haga con esto? Y el Señor me respondió. En el ratito, mis amados hermanos. Al otro día, todo estaba hecho ya. ¿Alguno de ustedes tendrá que averiguar qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Sí? Ahora cambio la pregunta. ¿Alguno de ustedes ya sabrá qué es lo que Dios quiere que haga? Ahí ya cambió. Ayúdenme, por favor. ¿Alguno de ustedes ya sabrá qué es lo que Dios quiere que haga? Ay, no me asusten, hermano. Pregunto otra vez, ¿alguno de ustedes ya sabrá qué Dios quiere que hagan? Una mano levantada. ¿Los demás? La voy a levantar para que sean 2. Hermanos, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que ustedes y yo hagamos. Llegué al desarrollo. No crean que ya terminé, no, ese es el desarrollo. Ahí empezamos. Ya están contentos, ya terminó. No. Me faltan 15 minutos. Es que es importante, mis amados hermanos. La palabra nos muestra que si ustedes y yo le presentamos al Señor todas nuestras peticiones, ¿qué va a hacer Él con eso? Él nos va a mostrar el camino. Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero ya cuando Él responda, mis amados hermanos, ni lentos ni perezosos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y les aseguro, nos va a ir bien. Y se va a cumplir aquella palabra que en el libro de Joel, me parece que está, que el Señor nos devolvería, mis amados hermanos, todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, los años, dice. Que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios los devolvería. ¿Ustedes saben cuántos años vivió Moisés? En aquel tiempo ni DPI había, pastor. Dice la Biblia que Moisés vivió 120 años. 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 en el desierto. Pero cuando Moisés escribe, creo que es el Salmo 82, él dice ahí, mis amados hermanos, que los más robustos viven entre 70 y 80 años. Y se está incluyendo él como uno de los más robustos. Pero él no vivió 80 años. ¿Cuánto vivió? 120. ¿Y por qué no dice vivimos 120? Porque vivió 40 años en Egipto. Y esos 40 años no se cuentan. Yo les puedo decir, mis amados hermanos, en relación a la edad que tengo de conocer al Señor, 18 años. ¿Y los otros 20 años? No se cuentan. ¿Y ustedes? Yo nací siendo cristiano, pastor. ¿Valdrá? Mis papás eran los 2 testigos, pero de Jehová. No vale. ¿Por qué? Porque llega un punto en que ustedes y yo tenemos que reconocer cuál es nuestra condición delante del Señor y a partir de ahí vas a empezar a contar. Pregunto, ¿se empezará a contar desde que yo le abrí mi corazón al Señor? ¿O se empezará a contar desde que yo decidí servirle?
Porque ustedes miran que en el mundo, mis amados hermanos, hay un montón de gente que le abrió su corazón al Señor, pero nunca le sirvieron. Ah, sí, yo soy cristiano, yo fui cristiano. Ah, el barbudo, yo me congregaba ahí en la zona 5. Así dicen. Pero ¿y de qué le sirve el haberlo hecho si anda perdido? Alguien me dijo en una oportunidad, ¿sabe por qué yo no voy a la iglesia? Porque en la iglesia prohíben bailar y a mí me gusta bailar. Les hago una pregunta, ¿se prohíbe en la iglesia bailar? Se danza, pero la danza, pero bailar no. La danza sí. ¿Y qué significa danzar? Danzar en el Señor. Bailar. Lo que se prohíbe es bailar pegados. Es bailar, decía. No se prohíbe bailar. Si ustedes van a ver lo que la Biblia dice, danzar es igual bailar. Pero ya ir a meterse a una discoteca a altas horas de la noche, donde ustedes saben que ahí, pues no sé si saben, va, pero menos yo no sé. Ahí lo que es perdición. Drogas, alcohol. Mire, mi papi me contó, los que conocen ahí por la U, que hay un montón de restaurantes, pero que varias veces cuando él pasa ahí por hacer viajes, las mujeres, con todo respeto, pero ahí están tiradas desnudas. ¿Por qué? Yo ministré a una persona, mis amados hermanos, que dice que andaba metida ahí, y luego alguien, un familiar, la recogió, se la llevó a su casa, y nadie sabe qué pasó después, solo él, el familiar. Pero ella vino y me, pastor, no, yo sé que ahí pasó algo, pero ¿qué pasó? No sé, porque yo estaba, no sé cómo estaba. Yo lo único que sé es que yo estaba allá y aparecí en mi casa, y cuando desperté ahí estaba él a la par mía. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Por andar donde no tenía que andar. Amén. Pero miren pues, ustedes y yo, hermanos, dejémonos de cuentos. Necesitamos que el Señor libere nuestras almas. Algunos quizás un poquito más, otros un poquito menos, pero aquí ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no necesito. Más de algo el Señor nos tiene que librar. Voy a regresar acá. Ay, no, yo pensé que iba a terminar. Porque quiero leerles esto es importante, ¿ven? Hablar de liberación implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales, amén, que impiden a cualquier individuo la oportunidad de evolucionar y desenvolverse en su totalidad. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, necesitamos desenvolvernos en nuestra totalidad, amén. Si para más de algo ustedes y yo somos buenos, hombre. Un amén, hermano, nada más. Para más de algo somos buenos. Amén. ¿Cómo miran ustedes a las de la danza? ¿Son buenas para la danza? Ay, está pasando que se dediquen a la crianza, ¿no? No, son buenas para la danza. Ni ellas dicen amén. Bueno, ¿de qué necesitamos que el Señor nos libere, mis amados hermanos? Miren, voy a ir rápido porque quiero terminar esto de una vez con ustedes. Librarnos de nuestros enemigos. Vean pues, hay algo acá que les quiero mostrar. No voy a hacer tanto énfasis en la cita porque les quiero mostrar algo. ¿Qué es librarnos de nuestros enemigos? Lucas 1:17. Para librarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos aquellos que nos aborrecen. Te pregunto algo, mi amado hermano. Bien, cuidado que la pregunta es capciosa. No van a decir sí, no, porque los voy a agarrar de todos modos. ¿Tendrás a alguien que te aborrezca por ahí? ¿Alguien será? ¿Sí o no? Solo la hermana tiene, pobrecita, vamos a ver por ahí. Pero la Biblia muestra, mis amados hermanos, que muchos de los que nos aborrecen son aquellos que nos besan. Es que nadie besa como el diablo. Sí, porque la Biblia, ¿qué dice la Biblia, mis amados hermanos? De engañoso es el beso de ¿quién dice? El que nos aborrece.
Ustedes solo pensaron en algún enemigo por ahí, no, si los hasta se me trabó la lengua. Hay besos, mis amados hermanos, que demuestran cuánto nos aborrecen. Pero como son besos, va, que el Señor nos auxilie. Les quiero mostrar algo, por eso voy rápido. Enemigos. La palabra enemigo significa odiar. Miren, odiar pasivamente odioso o activamente hostil. Tremendo eso, pero no me quiero hacer énfasis. Adversario, específicamente Satanás. Pero avancemos. Es que es esto, Esto es lo que les quiero enseñar. Si lo pueden anotar, anótenlo. Estamos hablando en este punto de que tenemos que ser libres de nuestros enemigos. Amén. Ahora bien, vean pues. ¿Quiénes son algunos? No crean que lo son todos. Aquí para empezar faltamos nosotros mismos. ¿Quiénes son algunos de nuestros enemigos? Número 1, o inciso A, el diablo. Pregunto, por favor, respóndenme esta. ¿Cómo sé yo que el diablo es mi enemigo? Porque le va a los rojos, pastor. ¿Cómo sé yo que el diablo es mi enemigo? La respuesta es bien sencilla. Porque nos quiere alejar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Nos quiere alejar de la presencia de Dios. Por ahí va. Lo digo, eso así es, definitivamente. Pero ¿cómo sé yo que el diablo es mi enemigo? Porque yo estoy agradando a Dios. Si yo estoy agradando a Dios, entonces el diablo es mi enemigo, automáticamente. Y entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer? Alejarme de la presencia de Dios. Amén. Entonces el diablo es nuestro enemigo. Pero miren qué otra cosa que es nuestro enemigo y lo que tenemos que ser libres, la muerte. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que la Biblia nos muestra de que si ustedes y yo le abrimos nuestro corazón al Señor, nos es necesario morir, ¿qué dice la palabra? Una sola vez. ¿Y cuál es esa vez? Cuando morimos al pecado, cuando morimos al mundo. Amén. Pero los que no le abren su corazón al Señor van a morir 2 veces: la muerte de su cuerpo y la muerte de su alma. Pero a nosotros nos corresponde solamente la muerte al pecado. Amén. La muerte del cuerpo no, porque la Biblia dice que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir a dormir. Entonces vean, esto es interesante porque ustedes y yo podemos pensar así, mis enemigos, aquellos que me molestan. No, si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Sino es contra ¿qué? Principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Decimos amén? Bueno, ahí están las bases bíblicas. ¿Qué otro es mi enemigo? Vean esto, qué tremendo. ¿De qué tenemos que ser libres? ¿De qué enemigos tenemos que ser libres? Del creyente profesante. Amén. Que quiere hacerse amigo del mundo. Miren qué tremendo. O sea, si ustedes y yo somos creyentes, decimos amén, ¿qué significa ser creyente? Que yo creo, pastor. Que creemos en el Señor. Pero ¿qué significa ser profesante? Que profeso, pastor. Un creyente profesante es alguien, mis amados hermanos, que cree, pero que se echa de ver que en realidad practica lo que cree. Amén. Y no sé ni por qué les voy a decir no es chiste, pero así pasó. La vez pasada había alguien que le iba al Barça, creo yo, pero con ropa del Real Madrid. Entonces, ¿qué quedamos? Que me lo aclaren, por favor. Yo no sé por qué se ríe Luis, tal vez él fue, creo yo. Es un ejemplo terrenal, mis amados hermanos, pero así es. Yo puedo decir que creo, pero si no vivo acorde a lo que creo, entonces ¿qué profeso? Nada. Amén. Y de este tipo de personas, incluidos nosotros mismos, tenemos que cuidarnos porque la Biblia dice que son nuestros enemigos. Los cubro con la sangre de Cristo. Decimos amén. Pero podrá haber uno de estos no me refiero a esta, sino dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. No hay uno. Me atrevo a pensar que por lo menos en cada iglesia hay unos 11 por cada 12.
Que el Señor nos auxilie. ¿Por qué digo 11? ¿De dónde saco eso? Bueno, serían 12. Porque todos, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué dijeron los 12 discípulos? ¿Seré yo? Todos dijeron, ¿seré yo? Entonces, en determinado momento, todos corremos el riesgo de convertirnos en esto, en enemigos de nuestros propios hermanos. ¿Por qué? Porque somos creyentes, profesamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, pero de vez en cuando queremos ir a echar una vueltecita al mundo. Bueno, avancemos. Miren, ¿de qué tenemos que ser libres? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Porque es el punto que estamos hablando, de hombres opuestos a Cristo. Hermanos, ¿de dónde van a salir los apóstatas? ¿De los que viven en el mundo? No, los apóstatas demuestran en la Biblia que tienen que salir de en medio de la iglesia. Porque si alguien no le ha abierto su corazón al Señor, ¿cómo es él no es un apóstata, es un pecador. Pero un apóstata es alguien que sí le abrió su corazón al Señor, pero luego apostató, ya no quiso seguir y se fue atrás y le dio la espalda al Señor. ¿De qué más tenemos que ser libres? Miren, de alguien opuesto a la justicia. Ahí están las bases bíblicas, espero que las logren ver. Y la verdad, mis amados hermanos, la Biblia muestra que no hay ninguna comunión entre la iniquidad y la justicia. Ahí está el yugo desigual. ¿De qué más tenemos que ser libres? De Israel en su rechazo de Dios. O sea, tenemos que cuidarnos de no rechazar a Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo rechazó Israel a Dios? Con sus obras, con su falta de fe. Llegó el Señor, la Biblia dice, y el verbo se hizo carne, y esa palabra verbo significa tabernaculizó. O sea, Dios se hizo hombre y habitó en medio de ellos, y a los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice la palabra? No le recibieron. Entonces no cometamos, mis amados hermanos, el error, amén, de no recibir el consejo de nuestros padres. No cometamos el error de no recibir el consejo, mis amados hermanos, de nuestros pastores. No lo cometamos. Amén. No cometamos el error de no recibir el consejo de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿De qué más tenemos que ser libres? De los no regenerados, vean esto que tremendo, en su actitud hacia Dios. Si no son regenerados, entonces ¿qué son? Como ves, son degenerados. Amén. Tenemos que ser libres porque son enemigos, de eso estamos hablando, de los no regenerados en su actitud hacia Dios. ¿Quién puede ser un no regenerado? La palabra nos lo muestra, mis amados hermanos. Alguien que le dice a Dios, te amo, pero a este no lo quiero hacer camino. Hablando de un hermano, ¿verdad? En la carne. Porque hay gente que mientras más lejos mejor, mis amados hermanos. Ni un amén. ¿Quién puede ser un degenerado? Alguien que bendice a Dios, pero maldice a sus hijos. Y de esos hay por montones, hermanos. Y si esa gente lo dice la Biblia, no lo digo yo, son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque se los aseguro, la Biblia lo dice, el Señor, Dios Todopoderoso lo dice, porque el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Porque lamentablemente, aunque ustedes y yo nos esforcemos, mis amados hermanos, por tratar de agradar a Dios, pero si nos unimos con gente que no le agrada, les aseguro, más de algo vamos a ser contaminados. ¿Saben cómo es esto? Cuando ustedes tal vez algún día tengan la oportunidad, o tal vez ya la tuvieron, se van a otro país. ¿De qué nacionalidad son ustedes? Puro crema, puro chapín. Se van a otro país, están, qué sé yo, unos 2 años. Se van a Estados Unidos. Y después dicen... ¿Qué es esto? El atol de elote. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se toma? Se le olvidó qué es, pero el meneíto no se le olvida.
¿A dónde voy con esto? De que aunque uno no quiera, porque yo lo experimenté, se le pega el acento del lugar en donde uno vive. Y ya viene uno hablando, no se dice amarillo, se dice amarillo. ¿Por qué? A mí me pasó en Costa Rica. Bueno, yo un día ya con varias familias. La cosa que una donde estuve me dice una, pero bandida, porque probar me quería. Decir rodilla, me dice. Rodilla, le dije yo. ¿Se dan cuenta? Digo, que no pueden pronunciar la Y. Y cabal, entonces desde ahí empecé yo a decir rodilla. ¿Por qué? Porque así pasa. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque aunque uno no quiera, de tanto estar escuchando, algo se le pega. Y aquí pronunciamos bien la R, y ahora ya ni la R puedo pronunciar. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa cuando ustedes y yo nos juntamos, mis amados hermanos, con gente que no ha sido regenerada, se nos pegan las mañas. Aunque ustedes no lo crean. ¿De qué más tenemos que ser libres? Escuchen esto. De los creyentes, en su estado anterior. ¿Y cuál es el estado anterior de un creyente? Que apúrense, hermano, ya se me fue el tiempo. 51 minutos llevo ya me pasé 6. Pero ustedes no han respondido. ¿Y qué hacías antes, Magalí? Sí, de los creyentes en su estado anterior, de lo que hacíamos antes. ¿Y qué hacíamos antes? No había escoba con falda que yo no le tirara su piropo, pastor. Sí, así eran muchos de ustedes antes. Y por último, de los enemigos. Ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, que hablar de enemigos no es hablar nada más de gente que a la que probablemente no le caemos bien. Si se dieron cuenta, mis amados hermanos, todo esto entra con gente probablemente a la que ni pensábamos que pudieran ser nuestros enemigos. La Biblia dice, y termino con esto, que mientras vayamos por el camino, nos pongamos a cuentas con nuestro adversario, dice. Pero ¿quién creen ustedes que es ese adversario? ¿Será el diablo? No, ese adversario es Dios mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo estamos haciendo algo mal, Dios se constituye nuestro enemigo. Por eso tenemos que ponernos a cuenta, mis amados hermanos. Pero les dije que iba a terminar, ¿verdad? ¿Que de qué otra cosa tenemos que ser libres? Del pecado. Amén. Ya solo lo menciono, dice la Biblia en Lucas 1:76 al 78. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Decimos amén. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tienen salvación, ahí está la palabra, que ya tiene salvación, pues Dios perdona, ¿qué dice? Sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. ¿Qué significa la palabra perdón? Aquí donde dice Dios perdona sus pecados. Liberación. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Liberación, dice, se utiliza de la emisión de pecados y se traduce como perdón. Entonces cuando alguien viene, mis amados hermanos, miren qué tremendo, el año del jubileo viene y confiesa confiesa sus pecados, lo que está recibiendo es liberación y como consecuencia el perdón. Entonces, mis amados hermanos, ustedes, yo no sé qué nos pasa sinceramente, de que sabemos que no estamos haciendo bien las cosas, sabemos que tal vez hay más de algún área de pecado que nos está estorbando, pero no queremos ser libres. Miren lo que ahí lo dice claramente. La palabra perdón significa liberación, que se utiliza en la remisión de pecados y se traduce como perdón. Otro significado de esta palabra es el año del jubileo. ¿Y qué pasaba en el año del jubileo, mis amados hermanos? Todos los endeudados eran perdonados, los esclavos eran libres, era un año de liberación. Amén. Y termino. Sí. Mateo 26:28, esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato, miren que un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para ¿qué dice? Para perdonar los pecados de mucha gente, o podemos poner la palabra que estamos hablando acá, o para liberar a mucha gente. Entonces la sangre del Señor, mis amados hermanos, tiene la capacidad para poder liberarnos. ¿De qué?
de todo aquello que al enemigo se le ocurra poner en nuestro camino para estorbarnos. Amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de